a grabar. Kevin Daniel. Ah, José. José Larios, a ver, José. ¿Dónde está José? Sí, entraron varios. A ver, Eunice, Alison, Bridget, Joseph, José Larios. No lo encuentro, José Gabriel. Ah, ok, es Ben. José Gabriel. Andrea Rosales presente, profe. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Margeli. Kevin Daniel, profe. Ok, dejen la mano levantada. Margeli, ¿verdad? ¿Y quién más? Luis Medina. Claudia. Ya la había marcado hace poquito. Ok, check. Kevin. Vaca. Check. Jennifer Rodas. Ok, guardemos. Ahora, para la clase de hoy con ustedes, no, ¿qué es esto? Este es el B. Bien, seguimos con el tema de la semana pasada, ¿verdad? Identidades trigonométricas. Y tenemos varios ejercicios por resolver. Entonces, terminemos con los del libro. Utilizamos, ¿verdad? Que es, este es el último de verificar. Verificar. Eh, Bien, entonces, de hecho, a ver qué hacemos. No, creo que es indistinto el número. Fíjense bien, el ejercicio nos propone hacer algo. ¿Ok? Entonces vamos a ir, solo voy a cambiar un paso. La verdad es que algunos pasos se vuelven casi necesarios, ¿verdad? Porque para esto tenemos una meta a alcanzar. ¿Sí? Entonces, observen. Los que vayan entrando un poco más tarde, al final los agrego en la lista. Entonces, lo primero sería copiar el lado derecho, perdón, el lado izquierdo de la igualdad, porque pasar del lado derecho al lado izquierdo es más complicado. Hay que tener como mucha imaginación, ser bien creativo para hacer eso. Pero ya pasar del lado izquierdo al lado derecho es más sencillo. Entonces, lo primero, como tenemos este paréntesis, ¿sí? Podemos resolver esa multiplicación. Ok, pero me estorba que estén separados. Vamos a copiar primeramente el lado izquierdo. Ok, cosecante del ángulo multiplicado por cosecante del ángulo más cotangente del ángulo. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, ok, y mencionen las cámaras, por favor, Kevin, Carlos, Douglas, Luis, José Luis, es multiplicar.
vamos a multiplicar cosecantes, lo que está fuera del paréntesis, por lo que está dentro del paréntesis. Decimos nosotros, cosecante por cosecante, ¿cuánto nos da? A ver, les coloqué esta operación en la semana pasada. Cuando tenemos cosecante por cosecante, ¿cuánto sería? 1. No, Cosecante a la 2. eso. Ok, muy bien, Juliet. Cosecante al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se multiplica cosecante por sí mismo? Cosecante cuadrado. Ahora, más, okay, más por más da más, ¿sí? Cosecante por cotangente. Aquí si no, como uno es cosecante y el otro es cotangente, solo se deja escrito. Cosecante del ángulo multiplicado por la cotangente. ¿Sí? ¿Por qué se justifica esto? Se justifica debido a la propiedad distributiva. Podemos decir que si tenemos A multiplicado por B más C, por B más C, esto es igual a AB más AC. Luego tenemos, luego tenemos esto de acá. Lo que dijo José Luis, creo que fue José Luis, no está tan malo, ok, o sea, pero en este caso tengámoslo un poco pendiente, ¿verdad? De hecho, se podría aplicar alguna identidad aquí, pero lo único, si agregamos una pitagórica con la cosecante, nos agregaría un término. Entonces, la idea es simplificar y no tanto hacer complicadas las cosas, pero igual puede llegar a ser válido, ¿sí? Ahora, ya que no vamos a utilizar una pitagórica todavía, ¿ok? ¿Qué otro tipo de expresiones podríamos llegar a utilizar? A ver. Y de nuevo, enciéndanme las cámaras. Okay. Alison, Luis, Oneida, Kevin, Carlos, José Luis. Si no utilizamos las pitagóricas, ¿cuáles nos pueden llegar a servir en este momento con la cosecante? Las recíprocas. Las recíprocas, ¿ok? Entonces, ¿quién es la recíproca de cosecante? ¿Quién es la recíproca? Sería seno del ángulo Seno. igual a 1 sobre el cosecante del ángulo. Ok, eso. Entonces, 1 sobre... En este caso, como lo cosecante está arriba, fíjese bien al que vamos a escribir como fracción es al seno. Seno, y como está al cuadrado, le agregamos cuadrado del ángulo. ¿Sí? O sea, cosecante es igual a 1 sobre seno. Luego, copiamos el más. ¿Sí? Copiamos el más y tenemos de nuevo el cosecante. Volvemos a utilizar la recíproca. Decimos nosotros que es cosecante es igual a 1 sobre seno del ángulo. ¿Sí? Sí, perdón, el punto va arriba. Ahora, por cotangente. Ahora, nos podemos llegar a... Ok, esta parte todavía no la copien, ok, ya después del puntito. Nos podemos llegar a ver un poco tentados a utilizar la recíproca de la cotangente, que es tangente del ángulo, ¿sí? El detalle es que no aporta mucho al ejercicio, porque tenemos seno al cuadrado más 1 sobre seno más 1 sobre tangente. Entonces no podemos multiplicar seno por tangente. No se puede hacer de esa forma. Entonces, aunque tentativamente se podría hacer esto, la verdad es que no nos conviene en este momento. Entonces, si no podemos utilizar la recíproca del cotangente, ¿qué otra identidad podríamos llegar a utilizar con esa cotangente? Sería recíproca también. No, dijimos que la recíproca no. No. ¿Qué otra identidad con cotangente tenemos? En las otras identidades. Ajá, en otras Tangente del identidades. ángulo igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Ok, muy bien. La cotangente es igual al coseno del ángulo dividido sobre el seno del ángulo. Sí. Muy bien. Entonces aquí utilizamos dos propiedades, ¿verdad? Vamos a ver si queda espacio para. Vamos a poner identidad recíproca.
y otras identidades. Yo no estoy seguro sí, que pueda poner todo eso. Ok. Igual a, ¿sí? Ahora fíjense bien, ya aplicamos las identidades. Acá, aquí y acá. Entonces, si aplicamos las identidades, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué podríamos hacer en este caso? A ver, observen. Dividimos el coseno. Dividir coseno sobre seno. El detalle es que esto no se puede dividir, ¿sí? Y esto igual no se puede dividir. Y esto no se puede dividir. ¿Qué otra operación nos queda por realizar? Las sumas y las multiplicaciones. Ajá, entre suma y multiplicar, ¿qué se hace primero? A ver, ¿qué tiene mayor prioridad a la hora de sumar? Perdón, a la hora de realizar operaciones. ¿Sumar o multiplicar? La multiplicación. La multiplicación. Muy bien, José. Entonces decimos nosotros, ¿verdad? Esto es igual a 1 sobre, lo copiamos, ¿verdad? Seno cuadrado del ángulo más, ¿ok? 1 por coseno, ¿ok? Esto sí se puede multiplicar porque es por 1, ¿ok? Entonces 1 por coseno del ángulo, ¿sí? Y luego tenemos seno por seno. ¿Cuánto es seno por seno? Seno al cuadrado. Seno al cuadrado, ¿ok? Seno cuadrado del ángulo. Ahora, ¿ok? Bueno, justifiquemos más que todo acá. ¿Por qué se hace aquí? Más que todo, lo más importante es ver que seno por seno, o sea, x por x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Porque es que 1 por coseno es como, ya 1 por a es igual a a. Bien, ahora, fíjense bien, ¿qué nos queda ahora? ¿Qué operación nos queda por resolver? La suma. Las sumas. La suma, ¿ok? ¿Qué tipo de suma es esta? ¿Qué estamos sumando? ¿Son qué? Pitagóricas. Bueno, aparte de tener la parte trigonométrica, más generalmente, ¿qué es? Aparte de ser alguna expresión trigonométrica. Identidades. Al ser dos números que se dividen, ¿qué tipo de número es? ¿Cómo lo llamamos? Hacer dos entes matemáticos que se están dividiendo. Se aprende como en tercer grado. A ver. Fracciones. Son fracciones, ¿ok? Son fracciones las que estamos sumando. ¿Fracciones de qué tipo? ¿Cómo son sus denominadores? Sí, fíjense bien, ¿cómo son los denominadores? Esto, ¿cómo son? ¿Cuál es el denominador del primero? Ok, respondan eso, más fácil. ¿Cuál es el denominador del primero? ¿Qué dice Seno acá? al cuadrado del ángulo. Ajá, seno cuadrado del ángulo. ¿Y el denominador del segundo es? Seno al cuadrado del ángulo. Y básicamente son, ¿qué? Lo mismo, ¿ok? Entonces, como son denominadores iguales, entonces solo tomamos lo de arriba y lo sumamos, ¿ok? 1 más coseno del ángulo. ¿Sí? 1 más coseno del ángulo. Y se copia el denominador común, seno cuadrado del ángulo. Entonces, ¿cómo se justifica esto? Suma de fracciones de igual denominador. A más C, A sobre C más B sobre C es igual a A más B sobre C. ¿Sí? Bien, ya sumado estos dos elementos, entonces tenemos esta expresión. ¿Sí? Entonces, no se puede sumar 1 más coseno. Y no se puede dividir esta expresión sobre seno cuadrado. ¿Qué podríamos hacer en este momento? ¿Qué es tentativo hacer? A ver.
Ya no podemos resolver las operaciones. ¿Qué podríamos llegar a utilizar? A ver, Alison, ¿qué podríamos llegar a utilizar? Ya que ya no tenemos operaciones por resolver. Otra identidad más. Otra identidad. Ok, excelente. ¿Qué identidad podríamos llegar a utilizar en este momento? ¿Qué de lo que tenemos Pitagórica. aquí? Ajá, una pitagórica. ¿Por qué la pitagórica? Porque está el cuadrado. Porque tenemos un elemento elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces utilizamos la primera identidad pitagórica, que es la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Está mal escrito, o sea, está sin ángulo. Entonces decimos, ok, pero lo que tenemos aquí es el seno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar el coseno que está sumando y lo pasamos a restar. Entonces nos queda seno del ángulo, bueno, seno cuadrado del ángulo más, perdón. Vas a restar el coseno, ¿verdad? Igual a 1 menos coseno cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual el seno? ¿A qué es igual el seno? Según eso que acabamos de hacer. A ver, ¿a qué es igual? Es igual A 1 menos coseno al cuadrado. 1 menos coseno al cuadrado. 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Bien. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿O no? Ok. Su silencio me dice que tengo que continuar. Ahora, aquí pongan un poco de atención porque esto sí puede llegarles a complicar un poquito la existencia. Sí. Bien. Ya de este punto para adelante, fíjense bien que ¿cómo les digo? Las expresiones que tenemos en el numerador y en el denominador son muy parecidas, ¿sí? Y a lo que tenemos que llegar es algo parecido a lo que tenemos, pero nos tenemos que deshacer del 1 más coseno, dejar solamente un 1. Y este 1 menos coseno no tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Qué se hace en estos casos? En este caso, como ya, la verdad es que ya agotamos operaciones, ya agotamos identidades, y lo siguiente es aplicar un poco de álgebra, ¿sí? Donde en el numerador no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero en el denominador se encuentra una forma conocida, ¿ok? Que yo sé que no la conocen, pero igual se la voy a recordar. En octavo y noveno grado, cuando se aprenden lo de las ecuaciones cuadráticas y factorización, hay un caso de factorización llamado diferencia de cuadrados. ¿Okay? En este caso, 1 puede ser expresado como 1 al cuadrado. Entonces decimos nosotros, y como se está restando, por eso decir diferencia, tenemos un cuadrado por acá, 1 siempre es un cuadrado. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a 1 menos coseno, pero sin el ángulo, perdón, sin el elevado al cuadrado, multiplicado por 1 más coseno. 1 más coseno del ángulo. Y aquí termina la factorización. Esto es diferencia de cuadrados, como les decía, en caso de noveno, octavo curso. Permítanme. Ahí está. Que posiblemente, si los agarró la pandemia a ustedes, ¿verdad? Con este tema, súper F, ¿verdad? En especial en el 2020, que se recibieron muy pocas clases. Bien, entonces, ¿qué se aplica acá? Cuando nosotros tenemos a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, esto es igual a menos b multiplicado por a más b. ¿Sí? Y, ok,
Ahora, fíjense lo que tenemos escrito nosotros en la última expresión, en la última línea. ¿Cuál es la expresión que se está repitiendo tanto en el numerador como en el denominador? A ver. ¿Cuál es la coseno del ángulo. ¿Cuál? El coseno del ángulo. Ok, sí, el coseno se está repitiendo en todo igual, el 1. Ok, pero vámonos a una expresión un poco más compleja que solamente el coseno. Seamos un poco más globales. ¿Qué se está repitiendo? Numerador y denominador. El más. El 1 más coseno. Piense bien, aquí tenemos 1 más coseno, 1 más coseno. Sí. Entonces decimos nosotros, como se está repitiendo en el numerador y en el denominador, y aparte aquí tenemos un producto, entonces podemos cancelar esto con esto. Sabemos que cuando cancelamos de esta forma siempre nos da 1. ¿Sí? Ahora procedemos a, ok, en vez de escribir 1 más cosenos, ya solo vamos a dejar 1 dividido por 1 menos coseno del ángulo. Algo más sencillo. Okay. Extendemos acá, ¿verdad? Y decimos nosotros que, ¿cómo se justifica esto? Porque cuando nosotros dividimos un número por sí mismo, el resultado siempre nos da igual a 1. Okay. Y obtenemos esta expresión que es lo que queríamos llegar. 1 dividido sobre 1 menos coseno. Okay. ¿Entendimos? ¿Preguntas algo respecto con esto? ¿Algo que no hayan entendido que quieren que les explique más? Profe, Uh-huh. yo lo que no entiendo es ahí lo que está abajo de recíproca identidad, Esto de acá. no lo otro. O esto de acá. ¿O cómo aquí? Sí, todo eso que pone ahí, eso es lo que no entiendo por qué lo pone. Esta parte de acá. Ah, Sí, usted dice toda esta columna. así mero. Ah, ok, no, más que todo, esto es, o sea, no es necesario que ustedes lo escriban, ok. Es más que todo como una explicación de qué propiedades que se han visto, no solamente en este curso, sino en otros cursos, se está utilizando para llevar a efecto dicho paso, ok. Si ustedes no quieren escribir esto, no es obligatorio, ¿sí? O sea, solo, esto es más que todo explicativo. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Que tenemos escribo la identidad trigonométrica, pero como es una explicación en 2 pasos, ¿verdad? O sea, se escribe la identidad y aparte se despeja en esa identidad, ¿ok? Que el coseno manda a restar. ¿Qué es lo que se utiliza? Sí, se utiliza la identidad, pero modificada, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Que en vez de utilizar el seno más coseno igual a 1, utilizamos solamente el seno igual a 1 menos coseno. Buena pregunta, de hecho. Ok, Jennifer dice, ¿dónde se pusieron las identidades recíprocas? Porque en la cotangente lo puso diferente. Ah, ok, Jennifer. Mire, en el caso de la cotangente, no utilicé una recíproca. Si se fija, la justificación de este paso de acá es identidades recíprocas para el cosecante cuadrado y el cosecante normal. ¿Sí? Acá utilizamos recíprocas. Pero en esta cotangente la que utilizamos es otra que nombramos como otras identidades. Ok, vamos a ver para arriba. Okay, aquí que como tengo más a la mano esta, ¿verdad? A ver, fíjense bien, dentro de las recíprocas tenemos las primeras 6. Que es 1 sobre seno, 1 sobre coseno, 1 sobre cosecante y 1 sobre secante. El detalle es que con la tangente tenemos la recíproca. De hecho, la recíproca es esta, ¿okay? De la tangente, de la cotangente. Pero yo estas otras dos, ¿verdad? Otras 2 formas de coseno, de tangente y cosecante y cotangente, las escribí por aparte, porque la verdad no es recíproca. ¿Okay? Esto no es recíproco, sino que es una identidad totalmente distinta. La tangente es igual a seno sobre coseno
Y la cotangente también es igual, en este caso es igual a coseno sobre seno. Y es algo, la verdad yo lo miro distinto totalmente a las recíprocas, porque recíproca es ser 1 sobre, o por lo menos escrito al revés. ¿Se entendió, Jennifer? Sí. Sí, profe. Ok, excelente. Ahora, con esto terminamos los ejemplos del libro, pero yo igual lo sigo viendo a todos ustedes con cara de interrogante, ¿verdad? Así como de qué estar hablando el profe. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Siempre hay más ejercicios que se pueden encontrar. Y nos vamos a este otro libro, ¿verdad? Que sí, bueno, otro libro, ¿ok? Donde podemos encontrar más ejercicios, ¿sí? Entonces, si se fijan, la instrucción es lo mismo, verifique la identidad. ¿Qué pasó ahí? Ok, verifique la identidad, lo vamos a copiar. ¿Qué me escribieron ahí? Sí, ok, tranquilos, ok, solo son más ejercicios. Un montón de ejercicios, ok. Hay muchos ejercicios. Ok, pucha, me fue toda la clase en solo explicar uno. Miren, muchos ejercicios. Eso es lo que vamos a estar haciendo esta semana. Ok. Hay muchos ejercicios por pregunta. Igual los voy a poner a trabajar jueves y viernes. No solamente yo voy a explicar, porque si solo yo explico, ustedes no aprenden. Bien. Entonces, este creo que sí me va a tocar explicarlo un poquito más rápido, ¿verdad? Ahora fíjense bien, tenemos dos expresiones. Secante menos cosecante y seno sobre tangente. Ya les había dicho que se puede llegar de uno al otro lado o viceversa. En este caso vamos a empezar del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces vamos a decir secante de alfa menos cosecante de alfa. Perdón, coseno de alfa. Bien, entonces, ¿qué se utiliza en este caso? Vamos a utilizar las identidades recíprocas sobre el secante. Identidades recíprocas sobre el secante. Y ponemos, ¿a cuánto es igual al secante? A es igual a 1 sobre coseno. ¿Sí? Coseno del ángulo. Recíprocas, ¿verdad? Identidades recíprocas. Luego, ok, fíjense bien. Lo siguiente que tenemos es una fracción menos una función. Pero, ok, para terminar de desarrollar este ejercicio, como es una resta y tenemos coseno y coseno por acá, en teoría sí se puede. Entonces vamos a convertir el segundo término en una fracción. ¿Cómo se hace eso? Se hace dividiendo la fracción por 1, porque coseno entre 1 es coseno, ¿ok? Solamente se agrega esta parte de acá. Luego vamos a aplicar suma de fracciones, pero a diferencia del anterior que nosotros teníamos fracciones de igual denominador, en este caso no los tenemos. Ok, ¿qué me están escribiendo por ahí? No sé. Ah, ok. Admitir. Entonces, fíjense bien. Para hacer esto, vamos a multiplicar 1 por 1. ¿Cuánto nos da 1 por 1? 1. Esto es 1. Copiamos el signo menos, y de nuevo, de forma cruzada, coseno por coseno. ¿Cuánto es coseno por coseno? A ver. Coseno al Coseno al cuadrado. cuadrado. Coseno elevado a la 2. Ok, coseno elevado a la 2. De alfa. Sí. Y terminamos con multiplicando los denominadores, ¿verdad? En este caso, 1 por coseno o coseno por 1 nos vuelve a dar coseno del ángulo. ¿Okay? Coseno por 1, coseno. Esto lo justificamos como suma de fracciones de distinto denominador. Bien, si ustedes pueden observar, en este caso tenemos las dos expresiones en términos de coseno. Pero igual, si dividimos, o sea, si dividimos, volvemos a esto de acá y no tenemos que avanzar en el ejercicio. Si ya no podemos restar, o sea, si ya restamos y aplicamos una identidad recíproca, ¿qué podríamos llegar a hacer? A ver. ¿Qué se puede llegar a utilizar en este caso? Observen el ejercicio.
¿Qué pista tenemos ahí que nos dice qué identidad utilizar? Okay, fíjense bien, tenemos un cuadrado. Cuando tenemos cuadrado, utilizamos Pitagóricas. pitagóricas. Ok, entonces esto de acá, vamos a sustituirlo, como ya lo teníamos escrito aquí, ¿verdad? 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Entonces vamos a decir que esto es igual a seno cuadrado del ángulo, ¿sí? Dividido por coseno. Coseno del ángulo, que en este caso es seno de alfa, ¿verdad? Solo déjenme copiar la justificación. Ya la tenemos escrita aquí, copiar, pegar. Bien. Es la misma justificación. Ahora, ¿qué nos queda acá? Fíjense bien, aquí es donde ya se utiliza un poquito más de maña para resolver este ejercicio, porque tenemos seno arriba, coseno abajo, pero como el seno está arriba, fíjense a lo que queremos llegar, ¿sí? Tenemos seno por tangente. Como lo que tenemos es seno por tangente, vamos a separar este seno cuadrado. Ya varias veces les he dicho, cuando nosotros tenemos seno al cuadrado es seno por seno, ¿ok? De hecho está escrito por acá, ¿verdad? Vamos a decir seno del ángulo, estamos haciendo la cuestión al revés, ¿verdad? Ya no estamos multiplicando, sino que estamos separando esa multiplicación, seno por seno, ¿sí? Y después el coseno lo va, y fíjense bien, aquí tenemos seno como el primer factor, que es a lo que queremos llegar, pero tenemos otro seno acá, ¿sí? Entonces, este lo vamos a dejar aquí, y al segundo lo vamos a dividir por el coseno. O sea, el coseno puede estar dividiendo toda la fracción, y no hay problema. Pero nos conviene escribirlo de esta forma. De nuevo, puedo expandir esto hasta acá, eso es válido. Pero lo dejo hasta la mitad porque es lo mismo. Entonces tenemos seno de alfa por coseno de alfa. ¿A qué es igual eso? A ver, una identidad que sea seno sobre coseno. Tangente, usando otras identidades. Exacto, es igual a tangente usando las otras identidades. Entonces vamos a decir aquí pues, x por x, perdón, x al cuadrado es igual a x por x. Entonces ya aquí solo terminamos el ejercicio diciendo que el seno del ángulo multiplicado por la tangente del ángulo, ¿ok? Justificado en las otras identidades. Entonces, como les digo, en ciertos momentos hay que ser un poco mañosito con esos ejercicios, ¿verdad? Porque el paso a resolver no es tan evidente como en este de acá, ¿verdad? Que tenemos seno al cuadrado. Y la idea era separarlo, ¿sí? Separarlo en seno por seno. Y así, hoy sí, ¿verdad? Tenemos a lo que queríamos llegar. Como les digo, tenemos un montón de ejercicios, ejemplos a resolver. Pero voy a tratar de martes y miércoles hacer ejemplos y miércoles, jueves y viernes que ustedes trabajen, ¿okay? En ejercicios de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos cheques? Ok, ¿quiénes entraron un poco tarde? O sea, péguenle un screenshot, ok, peguen un screenshot. Margel. Que póngame la profe, no sé si mano me ahí. pasa. Ok, a ver, Margel. Profe, Creo que ya le había pasado. Lista. ¿Quién más? A ver, Ángel. yo, profe, ¿Quién más? Elías. yo, Ok, permítame. Ya voy. Elías por acá y José Carlos. José Carlos. sale porque no me dejaba entrar el enlace. Sí, ok. ¿Bien? ¿Alguien más o solo ustedes? Kevin Estrada. Juliana, a ver, Juliana. Por acá. Ah, ok, aquí está. Y nadie más, ¿verdad? Faltan varios. Ok, jóvenes, díganle a sus compañeros que dejen de estar faltando en clases del lunes. Ok, fíjense bien todo lo que abarcamos solo hoy. Son 2 ejercicios donde se van a ver cosas interesantes, ¿verdad? Como la factorización utilizada en funciones trigonométricas y un poco de, sí, se podría decir
factorización a esto, ¿verdad? Y la suma y resta de fracciones trigonométricas, que es lo mismo que hemos visto en años pasados aplicados a trigonometría. ¿Okay? La matemática viene siendo bastante repetitivo, ¿ok? Así que, o sea, no se asusten, eso no es nada del otro mundo, no es nada que ustedes no hayan visto, pero tengan la mente abierta a lo que les estoy explicando y pongan mucha atención, ¿okay? Porque a veces son detallitos, ¿okay? Detallitos. Nos vemos, jóvenes, cuídense y me alegro que se conecten, ¿okay? Que estén dando mucho empeño en sus clases. Bye. Adiós, profe. Nos vemos, cuídense.